Dios bendiga, buenos días, bienvenidos a un segmento más de meditación y Befi, nuevas fuerzas en Dios, porque los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Hermanos, es para mí un gozo poder compartir con ustedes este segundo día de enseñanzas de la palabra de Dios, este día martes, que podemos hablar de esta serie, Historias del Reino Dividido, cómo los ejemplos de los reyes, tanto buenos como malos, nos sirven a nosotros para poder analizar nuestra vida. El día de ayer miramos el primero con el rey Salomón, el cual nos habla de los peligros de un corazón desviado. Cuando nuestra atención, cuando nuestro corazón se desenfoca de Dios y empezamos a enfocarnos en otras cosas que quitan el lugar a Dios. ¿Cómo ese puede ser el inicio de la caída del cristiano si no tiene cuidado en su corazón? El día de hoy, hermanos, quiero que me acompañen a 1 Reyes capítulo 12, donde vamos a mirar un poco la historia del hijo de Salomón, Roboam. Y es importante que veamos cuál fue el desenlace de la historia y cómo se dio esta división del reino de Israel. Dice la palabra de Dios en 1 Reyes capítulo 12. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Recordemos que Dios le había prometido a Jeroboam 10 de las 12 tribus de Israel a causa de la desobediencia de Salomón. Dice la palabra de Dios: vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Hermanos, el pueblo buscaba una causa justa. Lo que nos da a entender este pasaje es que Salomón, aparte de desviar su corazón e ir tras dioses ajenos, también empezó a hacer mal uso de su posición como rey. En ese rey al inicio tan querido, tan amado, tan alabado por el pueblo, por su sabiduría, por sus justos juicios, como miramos en el ejemplo de las dos mujeres y el bebé. Ese rey cuya fama llegó a todos los confines de la tierra y que reyes de otros lugares querían conocer y saber de la sabiduría de Salomón. Ese mismo rey, al desviar su corazón, no solamente afectó su vida y su familia, sino afectó su reino. Se convirtió en un tirano, a tal grado que la gente estaba cansada del gobierno de Salomón. La gente quería libertad, la gente quería un yugo más ligero, porque Salomón se había convertido en un rey tirano que simplemente buscaba obtener del pueblo lo necesario para mantener su estilo de vida tan lujoso. Eso simplemente se puede inferir al ver la situación del pueblo y la petición que el pueblo hace a Roboam. Ahora, hermanos, ¿cuál fue la respuesta de Roboam a la petición del pueblo? Roboam va y pide consejo a los ancianos que habían estado con su padre, a los que habían escuchado y visto de primera mano el ascenso, la cúspide y la caída del rey Salomón. Habían mirado los puntos más altos y más bajos de ese líder. Ellos, ¿quién más que ellos podía dar un consejo sabio al rey? Y esta mañana, hermanos, el tema es Roboam y la necesidad de saber a quién escuchamos, cuidando a quién estamos escuchando. Roboam va con los ancianos y los ancianos le dan un buen consejo. Ellos le aconsejaron de la siguiente manera: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero dice la palabra de Dios: él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Él va con estos muchachos con los que él se había criado. Él va con estos muchachos que habían vivido la mayor parte de su vida adulta, no en un lugar temeroso de Dios, sino en un lugar donde ya Dios había sido dejado de lado, y esa había sido su formación. Esa había sido su única visión. Eso era todo lo que ellos conocían, el paganismo.
Ellos habían crecido en un ambiente donde ya Salomón había dejado de lado a Dios, había dejado de lado el culto a Jehová y había empezado a adorar a toda esa gama de dioses que nos habla el capítulo anterior. Entonces, lo que ellos conocían y lo que ellos buscaban es mantener su estilo de vida pecaminoso. Ellos decían, ¿cómo podemos exigir menos al pueblo? ¿Cómo podemos mantenernos si el pueblo no nos sigue dando lo que nosotros necesitamos para seguir viviendo de esta manera? Un pensamiento totalmente egoísta, totalmente terrenal, totalmente pecaminoso. Pero era el pensamiento que Roboam tenía. Y Roboam sabía que lo que los ancianos le decían era lo correcto, pero no era lo que él quería escuchar. Él quería escuchar a alguien que le dijera que lo que él pensaba estaba correcto. Por eso es que fue a buscar a los jóvenes. Y por eso, mi hermano, mi hermana, es necesario que nosotros, cuando estemos en una situación complicada y tengamos que tomar una decisión, primero vayamos y busquemos lo que dice Dios en su palabra. Pero muchas veces no buscamos porque ya sabemos lo que nos vamos a encontrar. Porque usted y yo muchas veces ya sabemos que lo que pensamos, lo que queremos hacer está mal. Por eso es que no vamos y buscamos consejo. Porque lo que nuestro corazón desea, lo que nuestro corazón quiere, está en contra de la palabra de Dios. Y preferimos no buscar a Dios, y preferimos cerrar la Biblia, y preferimos no entender la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque queremos que alguien nos hable a nuestro gusto. También por eso no vamos y buscamos consejo con gente espiritual como el pastor, como hermanos líderes en la iglesia, porque sabemos lo que nos van a decir, porque sabemos que estamos mal, porque sabemos que estamos incorrectos, pero queremos que alguien nos haga segunda. Por eso vamos con nuestros amigos, por eso vamos inclusive con mundanos, por eso vamos con familiares que nos buscan de Dios y preguntamos de ellos, ¿para qué? Para que ellos nos digan, sí, está bien, está muy bien, no creas, no seas tan exagerado. Hermano, nosotros como cristianos estamos muy bajos al querer medir nuestra vida y nuestras decisiones con los estándares del mundo. En los estándares del mundo, cualquier cristiano promedio es totalmente superior. Pero no podemos cometer el error de buscar la aprobación y estar conformes con superar los estándares que el mundo tiene. Porque nuestros estándares son superiores, nuestros estándares emanan de la palabra de Dios. Por lo tanto, no es suficiente con que el mundo nos vea o considere que nuestras decisiones o nuestra vida es correcta si delante de Dios nuestra vida no está siendo correcta. Porque los estándares del mundo son bajos en comparación con la santidad de Dios. Pero muchas veces nosotros buscamos el consejo de gente que no está cerca de Dios para secundar nuestras malas decisiones. Entonces él va con los jóvenes y los jóvenes le responden a Roboam de la siguiente manera. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Y el versículo 15 dice, y no oyó el rey al pueblo. Oh, mis hermanos, cuántos peligros, a cuánto nos exponemos por no cuidar a quien estamos escuchando. A cuánta pérdida, a cuánto dolor, a cuánto sufrimiento exponemos nuestras vidas y nuestras familias por no escuchar el consejo sabio de la palabra de Dios. Hermanos, no seamos como Roboam, quien, sabiendo cuál era el consejo prudente, lo desechó por buscar el consejo que más se acomodaba a su estilo de vida y pensamiento. Seamos humildes y busquemos el consejo de Dios. Dios les bendiga, hermanos.